Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Raquel Hurtado, soy la subdirectora de SEDRA, de la Federación de Planificación Familiar, y os quiero dar la bienvenida a nuestro curso La Salud Sexual en el Centro, que empieza hoy mismo. Están entrando algunos compañeros, compañeras, y mientras vamos como entrando todos en la sala y todas, os quiero compartir de dónde viene un poco el curso y qué lo motiva. Os he compartido algunos entrecomillados que podéis ver ahí, de algunos compañeros, compañeras que se dedican a la atención de la salud y que de alguna forma nos muestran sus dificultades cuando hablamos de la atención de la sexualidad, de la salud sexual, ¿no? Una compañera que es médica y que nos dice que le interesa mucho el tema y que por eso se ha formado, pero que ve que a su vez otros compañeros, compañeras no tienen tanto interés y que han decidido no especializarse y que siente que hay inequidades en ese sentido. Nos comentaba otra compañera que, entre comillas, sabemos que hacer una citología, tenemos cierta idea sobre anticoncepción, pero eso no es suficiente. Un compañero pediatra nos decía que veía chicas de hasta 14 años, que sabe que algunas están manteniendo relaciones sexuales y que siente que de alguna forma no tiene herramientas para atenderla. Y nos hacía gracia y nos daba pena también una compañera que nos decía que al final la atención de la salud sexual de las mujeres se parece un poco, entre comillas, al despiece de la vaca, ¿no? Que cada cosa se atiende a un sitio, que no hay coordinación entre servicios y que eso dificulta la atención. Si a todo esto le sumamos las inequidades y las diferencias que hay en los modelos de atención entre las diferentes comunidades autónomas, pues al final lo que encontramos es eh, enormes inequidades y además enormes dificultades a la hora de poder atender la salud sexual. Y el objetivo del curso tiene que ver precisamente con eso, con acompañar estos procesos, con ofrecer algunas herramientas, alguna información específica que nos ayude desde nuestros centros de trabajo, bien sea en el circuito de primaria, bien sea desde el circuito de los espacios de atención específica a la salud sexual y reproductiva, bien sea desde asesorías, consultas más específicas de atención a la sexualidad o las infecciones, etcétera, poder acompañaros en este proceso y poder resolver algunas dificultades, dudas que siempre surgen, tanto respecto a la atención de determinados temas como a la atención de determinados grupos específicos de población. Y para eso, bueno, pues nos esperan algunas semanas de trabajo conjunto. Os quiero presentar a mi compañera Gemma Castro. Gemma es la coordinadora del área de intervención social de nuestra organización, que además estará a cargo de una de las sesiones y que nos va a ir acompañando. En realidad, entre las dos lo iremos haciendo para iros presentando a los formadores, las formadoras que forman parte del curso y también, bueno, pues para podernos dar algunos apoyos que a veces son necesarios en el marco de la formación online que siempre tiene como sorpresas. Entonces, Gemma, te paso la palabra para que puedas contarnos las cuestiones más técnicas del curso y cuando estemos podemos empezar con el primer módulo. Genial, gracias Raquel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nos iremos viendo por aquí, nos iréis viendo a Raquel o a mí y bueno, pues si os parece os cuento así un poquito algunos detalles, aunque ya os los hemos avanzado por correo. Bueno, así para poder seguir el curso, como sabemos que al final atender a los horarios de todas las personas pues es complicado. Todas estas sesiones que hagamos en directo las grabaremos y os las enviaremos para que podáis revisualizarlas o para si no podéis asistir en alguna de las sesiones o en ninguna, para aquellos que nos veáis y nos sigáis en diferido podáis hacerlo. Como sabéis, hemos habilitado una carpeta en Drive, ¿vale? En esa carpeta tenéis una carpeta por cada módulo. En esas carpetas os iremos subiendo tanto la presentación que compartamos cada una de las ponentes, como materiales adicionales, lecturas y demás, como los enlaces a la grabación para que podáis seguirlas. Y no obstante, también siempre después de cada sesión os enviaremos por correo electrónico el enlace a la sesión
junto con los materiales y el recordatorio del enlace a las sesiones en directo y también a la carpeta de Drive para que siempre lo tengáis y no se quede atrás. El enlace de acceso a las sesiones será siempre el mismo, pero bueno, os lo pondremos como recordatorio, como os decía, para que no, pues no, al final el curso son varias sesiones, son muchas semanas, entonces para que no tengáis que iros como al inicio, ¿vale? Y siempre tendréis habilitada la carpeta para acceder a todos los materiales. Y también para cualquier duda, durante el desarrollo de las sesiones tenemos habilitado por una parte el chat, que Raquel, si puedes confirmar por fin que funciona, porque a veces se deshabilita solo para panelistas, pues si puedes comprobar que todo el mundo puede escribir. Entonces, lo que son, como os decía, las sesiones en directo, tenéis por una parte el chat, cada las ponentes os irán lanzando preguntas y cuestiones y podéis ir haciendo comentarios a través del chat, y si alguien durante la propia exposición le surge alguna duda o cuestión que quiera comentar, tenéis un apartado que se llama preguntas y respuestas, que sí que os pediríamos que escribierais por ahí, porque como el chat al final pues luego se llena de mensajes, para que las personas ponentes pues no se nos despiste ninguna y nada se quede en el tintero, ¿vale? Y entonces siempre durante, bueno, pues de vez en cuando iremos mirando este apartado de preguntas y respuestas para ir dando respuesta, y en caso de que alguna no dé tiempo, pues siempre nos lo guardamos y lo cogemos, sino para la siguiente o lo que sea. Y en cualquier caso, para las personas que nos seguís en diferido, siempre que surja cualquier duda o queráis comentarnos algo, para las personas que nos seguís en diferido también en el directo, que a veces esto cuando se digiere, pues las preguntas surgen después. Siempre podéis utilizar el correo electrónico desde el que os escribimos, que es actividades@sedra-fpe, os lo ponemos por el chat para que lo tengáis. Siempre podéis escribirnos también a través de ese correo y eso, nosotras os damos respuesta o bien lo vamos incluyendo en cada una de las sesiones. Y ya, Gemma, nos Raquel, si quieres. comentan, perdona, Sí. que creo que no se puede, que no pueden escribir los compañeros o las compañeras a través del chat. Por si lo puedes Tienes, habilitar, no, tienes que modificarlo tú. dime cómo lo hago, Entonces porfi. tienes tres puntitos en la parte del chat, tienes Aquí donde estoy. aparece el icono, ¿lo tienes? Pues ahí creo que como habilitar para todos, ¿sí? No, o sea, la opción que me sale es deshabilitar la anotación para otros, No. pero no me aparece ninguna cosa sobre el chat. Vale, y en donde te pone el A y te salen resaltado en azul. Eh, no, pero mira, te voy a hacer anfitrión a ti. Vale, mejor. Perdonad Nada, las las cosas del cosas del directo. directo. Y mientras Vale, tanto, los nada, os comento panelistas que tienen que mi estar idea es que, como estaba presentes. comentando Gemma, a lo largo de la sesión yo os pueda ir leyendo en el chat y de hecho iré lanzando algunas cuestiones que podéis responder tranquilamente porque yo las voy leyendo y eso nos permite una cierta... Ahora sí, perfecto, muchísimas Perfecto. gracias, Gemma. No sé si tienes Nada, que hacerme ahora a mí ahora yo. anfitriona, ya está. Te lo paso. Gracias, perdonad. Ay, a ver, espera. Ahora sí que os leemos, perfecto, Eh, genial. Nada, os decía que yo os iré leyendo y de alguna forma mantenemos esa cierta interacción a través del chat, iré lanzando algunas preguntas, lo tienes. algunas ideas, pero en cualquier caso sentíos libres de escribir y si os parece reservamos el apartado de preguntas-respuestas para cosas que sean más específicas, un poco en la línea de la que hablaba Gemma. Yo iré revisando las preguntas y las respuestas y las iré contestando y si hay algo que no nos da tiempo, pues como en realidad, aunque tengamos distintos formadores, formadoras, pues el curso tiene su continuidad, pues nos las vamos compartiendo para poder darle respuesta en las siguientes sesiones. Así que voy a compartir mi pantalla. Mil gracias, Gemma. Nada, Y te tenemos ahí por ahí detrás para yo me quedo cualquier aquí. cosa de este tipo que nos surja. Muchas gracias. Lo técnico. Nada. Perfecto. Pues nada, si os parece, damos comienzo a este primer módulo que tiene como objetivo pues, hacer algunos planteamientos generales sobre los temas de los que vamos a hablar. Hablaremos de un marco teórico que yo creo que nos puede servir y luego utilizaremos una parte de la sesión para hablar de una herramienta muy concreta que es el asesoramiento en sexualidad, en salud sexual. Y por empezar por el principio, si estamos hablando de atención de la salud sexual y reproductiva, pues seguramente sea interesante
plantearnos qué es para nosotros, para nosotras la sexualidad, porque seguro que a nadie se le escapa que cuando hablamos de sexualidad, pues normalmente hablamos de una esfera que quizás sea mucho más grande y que acaba como reducida a cosas muy pequeñas y que nos limitan también en la atención. Así que os quiero proponer un ejercicio pequeño. Os voy a compartir, podéis escanear el código que aparece en mi pantalla, pero os voy a compartir también la dirección por si alguien quiere entrar directamente en una herramienta que se llama Mentimeter, en la que os va a pedir un código y en la que os va a pedir también que escribáis ahí las 3 primeras palabras o las 5 primeras palabras que se os vienen a la mente cuando hablamos de sexualidad. Y ahí nos damos nada, 2 minutitos para que podáis ir escribiendo a través de ese enlace que yo creo que funcionará, o si no, escaneando el código QR que tenéis ahí en la pantalla. Y yo, mientras tanto, me voy a ir a el lugar en el que tengo esto para empezar a ver cosas que ya van apareciendo. Sexo, leo, caricias, amor, confianza. Es una herramienta divertida porque se va moviendo en función del número de palabras que se van repitiendo. Entonces, aquello que se repite más aparece más grande y hay cosas que aparecen más pequeñas. Libertad, comunicación, aprendizaje, interacción, libertad. Fijaos también como que en función de a quién le preguntemos, el resultado de esta lluvia de ideas es diferente, ¿no? Yo suelo utilizarla en el espacio educativo formal con chicos y chicas adolescentes, jóvenes, y normalmente el tono de las palabras o el contenido de las palabras difiere bastante de lo que estoy leyendo yo ahora, ¿no? Y va más por la idea de la erótica, de las prácticas, de lo que podemos llamar el follar. Y aquí veo que hay otro tipo de palabras que son muy interesantes también. Ética relacional, unión, erotismo, diversión, vagina, relación, follar ha salido, decisión, muy interesante. Placer, de repente muy grande, deseo, salud, identidad, sentimiento, esa conexión. Si alguna queréis seguir sumando palabras, fantástico, porque luego os lo compartiremos también con los materiales, el mapa nuestro de lo que significa la sexualidad para nosotras, nosotros en concreto y para el día de hoy. Vuelvo a mi presentación y fijaos que una de las primeras palabras que ha salido es la palabra sexo. Y la palabra sexo en realidad es el origen del concepto de sexualidad, que a veces utilizamos también indistintamente, ¿no? Utilizamos también de una forma un poco caótica y quizá puede estar bien que podamos aterrizar este contenido y su significado. Fijaos que muchas veces se utiliza la palabra sexo como un sinónimo de relaciones sexuales, ¿no? Hicimos sexo, tuvimos sexo, practicamos sexo, mantuvimos sexo, ¿no? Ese sexo que se hace. A veces se utiliza la palabra sexo como un sinónimo de los genitales, ¿no? Ahora pienso, por ejemplo, en un lenguaje igual más literario, cinematográfico, acarició su sexo húmedo o su sexo estaba no sé cómo, refiriéndose a los genitales. Y fijaos también que se utiliza esta idea de sexo biológico para referirse a los genitales también, ¿no? En esa primera aproximación que tenemos a las identidades de las personas, entendiendo que los genitales son un buen predictor. La mayor parte de personas que tienen vulva, su identidad es en femenino, se sienten mujeres. La mayor parte de personas que tienen pene, testículos, se sienten hombres, pero sabemos que no siempre ocurre así. Por eso digo que es un buen predictor, pero no es la respuesta. Ahora hablamos un poquito más de esta idea de sexo biológico. Y fijaos que si abrimos un poquito más la idea de sexo, podemos hablar del sexo que somos, es decir, de nuestra condición como hombres y como mujeres. Y aquí creo que es interesante que pensemos en amplio, ¿no? Muchas veces se utiliza esta distinción entre sexo, género, refiriéndonos al género como los aspectos sociales, y a mí siempre me da un poco de miedo pensar que alguien puede entender que el género es algo que nos podemos quitar, ¿no? Como una chaqueta y no algo que está casi dentro, bueno, sin el casi dentro de nuestra piel y que también define nuestra identidad, ¿no? Entonces, fijaos que cuando hablamos
de sexo como el sexo que se es, hablamos desde una mirada amplia que incluye aspectos biológicos que tienen que ver con nuestro cuerpo, aspectos psicológicos, con nuestras emociones, con nuestras vivencias, con nuestra identidad también, y aspectos sociales, que podemos llamarlo género y está fenomenal, siempre pensando que no es algo que podemos quitarnos para nada, ¿no? Entonces, cuando hablemos eso de esta idea del sexo, aunque también vamos a hacer referencia a las relaciones, a los genitales, sobre todo vamos a referirnos a nuestra realidad sexuada, es decir, cuál es nuestra identidad, con qué sexo nos identificamos, quiénes somos en definitiva. Y de la palabra sexo se deriva esta por la que hemos empezado, que es la palabra sexualidad. Y hay un paralelismo que es interesante por el cual podemos decir que persona es a personalidad, lo mismo que sexo es a sexualidad. Me explico. Si nuestra personalidad es nuestra forma única, particular, exclusiva de ser las personas que somos, nuestro sexo va a ser nuestra forma particular, única, exclusiva, perdón, nuestra sexualidad de ser los hombres y las mujeres que somos, es decir, de ser el sexo que somos. Y eso tiene que ver con cosas que ya estaba esbozando antes, con nuestra vivencia, ¿no? La forma en la que nos vivimos, con nuestra expresión. Soy una mujer, pero no todas las mujeres nos expresamos de la misma forma. O soy un hombre, pero no todos los hombres se expresan de la misma forma. Y sabéis que cada vez más a menudo encontramos personas que lo que nos dicen es que no encajan bien o que sienten que no encajan en esa realidad un poco diferenciada, dicotómica, hombres-mujeres, y lo que nos dicen es que su identidad no está ni en un sitio ni en otro, o incluso que fluye, ¿no? Y esas realidades tenemos que recogerlas también como parte de la identidad. Nos relacionamos también de una forma determinada en función de los hombres y de las mujeres que somos. Y de ahí, pues podríamos decir que si el sexo era qué es lo que somos, cuál es el sexo con el que nos identificamos, hombre-mujer, nuestra sexualidad va a tener que ver con el tipo de hombre o el hombre o la mujer concreto que soy, ¿no? Me siento mujer, os pongo ahí en el PowerPoint qué mujer me siento y cómo lo expreso. Fijaos que del hecho de ser sexuados y por lo tanto diversos, se generan o se producen dos tipos de procesos o de fenómenos que son bastante interesantes. Uno de ellos podríamos llamarlo atracción-deseo y otro de ellos podríamos llamarlo enamoramiento-amor. Como, como consecuencia de la atracción y del deseo, pues lo habitual es que los seres sexuados se busquen, se gusten, se encuentren, se enrollen, voy a decir, tengan relaciones eróticas. A esa parte que tiene que ver con los gestos, que tiene que ver, perdón, con el deseo, es a lo que llamamos la erótica. Y cuando esa erótica, ese deseo, se traduce en gestos, ¿no? En el encuentro con el otro, con la otra, a eso lo llamamos amatoria, que igual es una palabra como muy grande, pero en realidad estamos hablando de eso, de cómo nos gustamos, nos buscamos, nos deseamos, nos atraemos y como consecuencia de eso tratamos de expresarle a la otra persona todo eso en forma de encuentro, ¿vale? Y ahí os hago una anotación que yo creo que es interesante, que es que a veces se interpreta la orientación del deseo de las personas como sus prácticas, pero en realidad cuando hablamos de su orientación del deseo erótico, nos estamos refiriendo hacia quién se orienta el deseo, hacia los hombres, hacia los hombres y las mujeres, ni hacia los hombres ni hacia las mujeres, es decir, un poquito por ahí. Ese sería como el primer fenómeno. Y el segundo fenómeno que decía que tenía que ver con el enamoramiento y el amor, que es también un resultado de que seamos sexuados, sexuadas y diversas, pues como producto de eso tenemos eso que llamamos relaciones de pareja, entendiendo la pareja de una forma gigante, voy a decir, ¿no? Puedes estar en un rollo con alguien o estar liado, liada, o estar casado, ennoviado, o tener un amigo o una amiga con derecho. Quiero decir que ahí las posibilidades son enormes. Cuando nos referimos a pareja dentro de este concepto de la sexualidad, nos estamos refiriendo en grande, no nos estamos refiriendo a una pareja estable que lleva 15 años y no sé qué. Y como resultado de las relaciones de pareja, de esas relaciones interpersonales, tenemos algo que llamamos procreación, que a veces se puede confundir con la idea de la reproducción, también tiene que ver, pero no es exactamente eso. Cuando hablamos de la procreación, estamos hablando de aquellos códigos, de aquellos compromisos, de aquellos, entre comillas, productos que las parejas crean y que a veces son una canción que cuando suena sabemos que es nuestra canción tuya y mía,
Y otras veces de lo que estamos hablando es de tener un hijo o una hija y poner en juego la maternidad, la paternidad, o de comprarnos una casa, o de tener citas, o de llamarnos de una forma en la que no llamamos a nadie más y solo nos llamamos así entre nosotros en el marco de la pareja. Cuando ponemos todo esto en conjunto, podemos esbozar una especie de mapa que llamamos del hecho sexual humano. Decimos que es un hecho porque existe, es universal y además es universal históricamente a lo largo de toda la historia y culturalmente, es decir, lo encontramos alrededor de todo el globo. Tiene que ver con nuestra condición sexuada, no es sexual porque tenga que ver con las relaciones sexuales, sino que tiene que ver con que somos seres sexuados. Y además es humano porque está presente en la especie humana. Y aunque haya cuestiones dentro de este mapa que a veces encontramos en otras especies, de esta forma en la que se articula, solo lo encontramos en nosotros y en nosotras. Por recordar un poquito, y de paso si me podéis escribir en el chat si esto está claro y se entiende, cuando hablamos del sexo vamos a hablar de algo que somos y que además tiene forma de proceso, es decir, los hombres y las mujeres que somos ahora mismo no tienen nada que ver con los que éramos hace 10 años o los que seremos dentro de 10. Cuando hablamos de la sexualidad, estamos hablando de nuestras vivencias, de la forma en la que nos vivimos, nos expresamos, nos relacionamos, nos sentimos como los hombres y las mujeres que somos. Cuando hablamos de la erótica, vamos a hablar de ese fenómeno que surge como resultado del ser sexuados y diversos y que tiene que ver con nuestros deseos. Cuando hablamos de la amatoria, vamos a hablar de cómo esos deseos se transforman en gestos en el encuentro con el otro, con la otra. Cuando hablamos de la pareja, vamos a hablar de esa relación que se establece como resultado del enamoramiento y del amor, y cuando hablamos de la procreación, de todos esos productos, códigos, etcétera, que se generan en el contexto parejil. De forma que, fijaos, cuando hablamos de sexualidad, y ahora ya estamos abriendo el foco muchísimo, ya no vamos a hablar de algo en singular, sino que vamos a hablar de algo en plural, sexualidades, como una dimensión profundamente humana que nos va a acompañar desde el nacimiento hasta la muerte, que en ese periodo vital pues va a tener diferentes expresiones en función del momento en el que nos encontremos y en el que no solo vamos a encontrar diferencias evolutivas, sino que vamos a encontrar tremendas diferencias personales, hasta el punto de que podemos afirmar rotundamente que existen tantas formas de ser hombre, de ser mujer, de ser seres sexuados, como hombres y como mujeres hay, a pesar de compartir características comunes entre cada uno de los sexos. Podemos hablar de ese proceso que es biográfico de cada uno, de cada una. Y eso va a tener mucho que ver con la forma en la que vamos a acompañar luego procesos, dificultades, líos, movidas, etcétera. Decidme por fin en el chat si vamos bien, si está todo claro. Por supuestísimo, si alguien tiene alguna duda puede utilizar el recuadrito de preguntas y así también me aseguro de que el chat está funcionando y no tenemos ningún lío. Perfecto, mil gracias. Fijaos, os he puesto aquí un esquemita porque muchas veces parece que estamos hablando de un solo concepto y en realidad estamos hablando de tres conceptos que son totalmente diferentes y que tienen mucho que ver con con luego las dificultades, las historias que vamos a ver en nuestras consultas. Cuando hablamos de la sexualidad nos vamos a referir a una dimensión que nos va a acompañar desde que nacemos hasta que morimos. Muchas veces cuando les preguntamos a los chicos y chicas en secundaria, en el marco del aula, cuándo empieza y cuándo acaba la sexualidad, nos dicen cosas como, pues empieza cuando te metes en la cama con alguien y acaba cuando tienes un orgasmo, o empieza cuando tienes la primera menstruación, o empieza cuando tienes 18 años. Y en realidad a lo que se están queriendo referir es a todo esto que hemos empaquetado con estos nombres, ¿no? La erótica, los deseos, el placer, el enamoramiento, el amor, la pareja, pues es algo que va a aparecer en la pubertad, con los cambios además que transforman los cuerpos de niños y niñas en hombres y en mujeres y que va a durar también hasta la muerte. Otra cosa es si tenemos encuentros o no, si nos emparejamos o no, pero habitualmente el deseo, la capacidad de sentir placer, la capacidad para gustarnos, para enamorarnos, va a aparecer en ese momento. Y luego, de una forma un poquito más acotada, pues podemos encontrar la idea de la reproducción, que además, pues fijaos que está clarísimo que a lo largo de muchos años se ha hecho esa conexión entre sexualidad como un sinónimo de reproducción, cuando en realidad estamos hablando solo de una parte
que ocupa además una parte de nuestra vida, ¿no? Desde la pubertad he puesto ahí hasta la menopausia, asterisco, porque ahí nos estaríamos refiriendo a las mujeres o a las personas con aparato reproductor femenino y tendríamos que ver qué pasa con los hombres también, ¿no? Pero bueno, para que podamos acotarlo de alguna forma, pues tenemos eso, 3 conceptos, ni uno ni dos. Pregunta Belén, ¿quiénes son los autores del hecho sexual humano? Os compartiremos bibliografía al respecto, pero la persona de referencia en este contexto es Efigenio Amezúa. Os comparto su nombre aquí, aunque os compartiremos documentación al respecto. Y si os parece, avanzamos un poquito con esta idea, simplemente para centrar una cuestión en la que hoy no nos vamos a detener tanto. Tenemos una sesión específica para hablar sobre diversidad sexual y dificultades, necesidades de las personas LGTBI, pero creo que es interesante, bueno, pues como compartiros una metáfora que creo que puede ser útil para entender esta cuestión de la diversidad. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de diversidad sexual? Que no nos estamos refiriendo a que haya diversidades muy diversas, ahora hablaremos un poco de esto, sino que estamos hablando de que todas las personas vamos a mostrar esta diversidad sexual. Y en un continuo, pues habrá personas que se alejen más o menos de la norma, pero eso no implica que todos y todas no estemos dentro de ese reflejo de la diversidad. Fijaos, podríamos decir que así a simple vista podríamos encontrar dos tipos de paredes, ¿no? Si las personas pudiéramos etiquetarnos así como paredes, pues podríamos pensar en paredes azules, normalmente categorizadas como hombres, y paredes rosas, normalmente categorizadas como mujeres. Y eso a simple vista, pues puede ser que funcione. Pero lo que ocurre es que cuando nos acercamos a la pared en detalle, es decir, al detalle de cada uno de sus ladrillos, pues lo que encontramos son ladrillos de diferente color para cada quien que van entre el rosa y el azul, ¿no? Por seguir con este ejemplo que es como típico tópico, pero que yo creo que nos sirve. De hecho, para cada una de las características que nos definen, algunas biológicas, ¿no? Las más pensables inicialmente, las que tienen que ver con los genitales, pero no solo, podemos hablar de hormonas, podemos hablar de caracteres sexuales secundarios, podemos hablar incluso de otras características. Leía en un estudio que las mujeres habitualmente tienen el dedo anular más pequeño que el dedo índice más corto y que en el caso de los hombres no es así. O sea, quiero decir que parece ser que hay características sexuadas también a nivel biológico en muchísimos niveles. Podemos pensar en características psicológicas. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en la percepción del color. Parece que las mujeres de forma general perciben más gama cromática que los hombres. Estoy pensando en la capacidad orientativa. Luego vemos un poquito esto. Características sociales, bueno, pues para cada una de esas características podemos establecer un polo en el que un continuo, perdón, en el que uno de los polos, este rosa, es lo estadísticamente más frecuente en mujeres y otro polo en el que aparece lo estadísticamente más frecuente en los hombres. Eso no significa que esas características de frecuencia tengan que ver necesariamente con lo biológico, con lo genético, con lo innato, sino que muchas veces son estadísticamente más frecuentes porque nuestra socialización ha ido en ese sentido y aún así nos definen y nos construyen. Por eso esta idea de que lo social no es algo que nos podamos quitar. Por ejemplo, estaba pensando en la capacidad de orientación, que estadísticamente es más alta en hombres que en mujeres, y tendríamos que ver si esa es una cuestión genética, innata, o si estamos hablando de algo que tiene que ver, por ejemplo, con nuestra socialización, ¿no? Si los niños varones tienen más capacidad para subir, bajar, ocupar los espacios en el patio del colegio, subir a los árboles, tal, pues muy probablemente desarrollen mucha más capacidad de orientación que las mujeres, que las niñas, ¿no? O sea, que el hecho de que sea estadísticamente más frecuente, esto es una cuestión importante, no tiene que ver con que sea algo genético, sino que puede ser producto de nuestra construcción social y de nuestros aprendizajes. Y en ese sentido, pues vemos como varias ideas. Primera idea, pues que cada quien es el resultado de la combinación un poco aleatoria de todos esos ladrillos, ¿no? En más rosas, más azules, más morados, más lilas, más lo que sea. De forma que si miramos a cada una de nuestras paredes, pues encontraremos ahí características
que son más frecuentes en el otro sexo. Y por eso os pongo ahí en la pantalla esta idea de que esas características son compartibles. Es decir, es posible que haya mujeres más altas que algunos hombres, que haya hombres que tengan la voz más aguda que muchas mujeres, que haya mujeres que se orienten fenomenal, que haya hombres con una percepción del color enorme, ¿no? Fijaos que todas esas características son compartibles hasta el punto de que incluso los genitales también lo son, ¿no? Es decir, podemos encontrar mujeres cuya identidad es de mujer y que tienen pene, hombres cuya identidad es masculina y tienen vulva, ¿vale? De forma, eso, que encontramos ahí en ese repertorio posible un montón de paredes diferentes que nos representan a cada quien y que no son más que, o no tienen como resultado más que toda esa diversidad que es patente y que está ahí. Y ahí hay una idea que es importante, que subyace a todo esto, que es que muchas veces pensamos que hay una idea correcta, concreta, determinada, pura, voy a decir, de ser hombre o ser mujer, y aquellas personas, esto lo vemos sobre todo en personas adolescentes, en el aula, en otros espacios, aquellas personas que no encajan en esa norma, pues normalmente reciben castigo social, discriminación, a veces incluso violencia, ¿no? Y ahí, pues seguro que si os lanzo algunos nombres que habitualmente se utilizan para referirse a determinadas realidades, ¿no? Pues por ejemplo, ser una marimacho, eso significa no estar en el modelo puro, perfecto de lo que implica ser una mujer real. O fijaos, si hablamos de los hombres, pues muchas veces se utiliza la idea de tener una expresión más femenina con una vinculación con lo que podría ser la orientación del deseo, ¿no? Y de ahí tenemos gente en los patios llamando mariquitas o gays o maricas o lo que sea a otros chicos. Fijaos que hay ahí como una serie de cuestiones que parten de una confusión respecto a esta idea de la diversidad, igual que lo es pensar que diversidad es solo que en un grupo o que tengamos delante un usuario, una usuaria, un paciente que sea trans, ¿no? Todas las personas con las que nos vamos a relacionar son producto, somos producto o resultado, mejor dicho, de esa diversidad. Y fijaos que ahí sí que os marco algunos de estos ladrillos que tienen una importancia fundamental y que normalmente, os estaba diciendo antes, bueno, pues que hay como una cierta coherencia en la construcción de estas paredes, pero que otras veces en ese continuo encontramos personas que están muy polarizadas. Podemos pensar, por ejemplo, en los genitales. Por eso os decía al principio que los genitales son un buen predictor de nuestra identidad, de nuestra condición. Podemos pensar en la identidad, podemos pensar en nuestra expresión y podemos pensar también en la orientación del deseo. Y a veces, muchas veces, perdón, estas características van juntas y son coherentes y otras veces no tiene por qué. De hecho, os estaba diciendo antes, puede ser que encontremos una persona cuya identidad sea de hombre y que tenga vulva, o una persona que su identidad sea de hombre y tenga genitales masculinos y su expresión sea muy femenina, sin que eso tenga relación con la orientación, o podemos encontrar personas cuya identidad y cuyos genitales no coinciden, personas trans, por ejemplo. Creo que más o menos puede estar claro. En cualquier caso, os leo y ahí también, bueno, pues os hago como esa invitación a pensar en la diversidad, no como un problema, sino como algo a celebrar, porque es precisamente lo que se encuentra en la base de todos esos procesos sorprendentes y fantásticos que, que tienen que ver con nuestro ser sexuado. Y en ese sentido os comparto un esquemita que creo que puede ser interesante y que quizá alguna hayáis visto en internet, de hecho, que es esto de la galleta la galleta de jengibre, ¿no? Y aquí hay todo esto que vamos hablando se puede ver como fácilmente. Si pensamos en la identidad de género, o mejor dicho, nuestra identidad sexual, pues encontramos esos dos polos, hombre-mujer, y entre medias decíamos que puede haber personas que sientan que su identidad fluye o que no, o que se encuentra en un punto más intermedio. Si pensamos en esa expresión de género, pues vamos a encontrar personas más femeninas, personas más masculinas, y eso puede o no tener que ver con su identidad. Si pensamos en el propio sexo biológico, pues exactamente igual, vamos a encontrar en uno de los polos pues, el aparato reproductor femenino, los genitales femeninos, en el otro de los polos el aparato reproductor y los genitales masculinos, y sabemos que hay personas intersexuales
que tienen pues eso, genitales indiferenciados o mixtos o lo que sea. Es algo también importante a tener en cuenta. Y luego, por otra parte, pues tenemos la orientación del deseo, que en el muñeco de jengibre está representado en el corazón, pues probablemente estaría mejor representado en el cerebro, pero bien. Y aquí el esquema habla de la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, y quizá podríamos pensar en un esquema alternativo en el que uno de los polos fuera lo más habitual en los hombres, es decir, la atracción hacia las mujeres, en otro de los polos lo más frecuente en las mujeres, es decir, la atracción hacia los hombres, y entre medias, pues otras realidades que dan mucha más cuenta de la diversidad que existe, ¿no? Por ejemplo, es habitual que en la adolescencia haya líos respecto a la orientación del deseo. ¿Qué soy? ¿Soy heterosexual? ¿Soy homosexual? ¿Soy bisexual? ¿Dónde estoy? Y si pensamos en un continuo, pues eso hace que nadie tenga que meterse como en una caja y que de alguna forma pueda relajarse respecto a sus vivencias, sabiendo bueno, pues que cambian a lo largo de la vida y que es algo que podemos acompañar también. En resumidas cuentas, la idea de que la diversidad es un valor, es algo a celebrar, no es un problema y, y aquí vamos a encontrar un montón de realidades que van a discurrir en un continuo respecto a lo más o menos, a lo más o menos normativo. Aquí os compartiremos también alguna documentación que puede ser interesante y volveremos a esta idea también cuando tengamos la sesión de atención a personas LGTBIQ+. No sé si vamos bien, os leo. Si me podéis decir, pues fenomenal, porque así también me hago yo idea. Y podemos ir un poquito adelante con otro punto de partida que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Fijaos que teníamos un esquema que definía qué era esto de la sexualidad y donde incluíamos la reproducción y a veces como a mí me sorprende un poco porque se habla de salud sexual y reproductiva como desconectado totalmente de la sexualidad, como que fueran dos realidades diferentes, cuando en realidad pues una definición muy básica de salud sexual y reproductiva puede ser que cada una de estas dimensiones que hemos visto que forman parte del hecho sexual humano, pues están, entre comillas, en orden, es decir, se viven con bienestar. La gente está bien respecto a quién es, a su identidad, su autoestima, su autoconcepto, está bien respecto a sus vivencias, a lo que siente, está bien respecto a sus deseos y a la expresión de los mismos o su ausencia de deseo, está bien respecto a sus cosas de pareja, entendiendo la pareja como posibilidad, ¿eh? Quiero decir que está claro que hay un montón de personas que deciden no estar en pareja y a la vez también vemos pues que de una forma obstinada nuestra especie tiende, ¿no?, a enamorarse y es algo que aunque nos llevemos un montón de decepciones y de disgustos, pues seguimos como haciendo y sintiendo, ¿no? Por lo cual no podemos como eliminar esta idea de aquí y la gente está bien y vive con bienestar todo lo que tiene que ver respecto con la procreación y con la reproducción. Pregunta Rebeca, ¿qué ocurre con las personas no binarias? Y explicaba al principio que es verdad que la mayor parte de personas respecto a su identidad se ubican en uno de esos dos polos y entre medias tenemos un continuo de personas, además cada vez descubrimos más narrativas, es decir, se trata de una realidad que se normaliza de personas pues que sienten eso, que su identidad no encaja en esa realidad dicotómica, bien porque se encuentra en puntos intermedios, bien porque fluye. Y que eso forma parte también de este mapa y forma parte de su diversidad. Es decir, el hecho de que la mayor parte de personas se identifiquen como hombres o como mujeres no invalida para nada que tengamos otras realidades que están representadas aquí. Alguien podría decir, oye, ¿qué pasa con las personas asexuales que no sienten deseo? Pues exactamente igual. Es decir, el hecho de que esta realidad esté recogida en el mapa del hecho sexual humano no implica para nada que haya personas que no sientan deseo, igual que hay personas que deciden no emparejarse o no mantener encuentros o lo que sea. Es decir, que este es un mapa de posibilidades. Fijaos, la OMS, no digo nada nuevo, pero a veces tenemos que recordárnoslo. Define la salud sexual y reproductiva como ese estado de bienestar a nivel biológico, psicológico, emocional, social, respecto a esas dos grandes dimensiones, la sexualidad y la reproducción, más allá de la ausencia de enfermedades, de líos, de problemas, etcétera.
Y bueno, pues yo he recogido aquí algunas cuestiones que pueden tener que ver con estas dos esferas. Si hablamos de la salud sexual, pues ahí podemos hablar de las vivencias de las personas, de su identidad, de su orientación, de su expresión. Podemos hablar también de las dificultades que pueden aparecer respecto a la anatomía y la fisiología de la sexualidad, de la erótica. Podemos hablar de dificultades en el encuentro erótico, podemos hablar de la prevención de embarazos que no se desean o que no están planificados a través de la anticoncepción. Podemos hablar de líos que se producen en el contexto erótico, como las infecciones, de cuestiones de pareja, es decir, todas estas, este ramillete de cuestiones estarían dentro de la salud sexual. Y si hablamos de la salud reproductiva, pues estaríamos hablando del embarazo, del parto y del puerperio, de del aborto, de las cuestiones que tienen que ver con la infertilidad, la reproducción asistida, etcétera. De forma que, bueno, pues como profesionales podemos pensar en nuestro papel como promotores de la salud sexual y reproductiva, promoviendo la ausencia de cuestiones biológicas, trastornos orgánicos, infecciones, enfermedades, lo que sea, pero también tenemos que atender a las cuestiones psicológicas, ¿no? Garantizar la ausencia de temores, de vergüenzas, de miedos, de culpas, de desinformación y de cualquier otra cuestión psicológica que hagan a las personas vivir su sexualidad de una forma menos satisfactoria. Y no podemos olvidar las cuestiones sociales, entendidas, bueno, pues como las cuestiones que tienen que ver con los propios mapas, sistemas de valores, es decir, que cada quien pueda tener un sistema de valores, de creencias, que además esté alineado o en conexión o que no cortocircuite mucho con nuestros mapas sociales, ¿no? Entendidos como democráticos, incluso a veces algunas cuestiones legislativas, y también como la capacidad para enfrentar las normas que ordenan la sexualidad y que son sociales, ¿no? Que tienen que ver con el género, con la belleza, con la erótica, ¿no? Todos estos recetarios, ¿no? que aparecen a veces en Internet y que convierten el encuentro erótico en una especie como de campeonato o de exhibición o de cosa rara que se aleja del encuentro y del deseo. Y por supuesto, en lo social, pues estaría esa capacidad también para poder promover interacciones y relaciones interpersonales igualitarias, satisfactorias y positivas. Fijaos que lo decía al principio cuando estábamos definiendo esta idea de la sexualidad, pues si estamos hablando de la salud sexual como aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que nos atañe como seres sexuados, que es algo grande, ambicioso, cómo eso se traslada en realidad en lo operativo a cuestiones que son muy pequeñas, ¿no? Y es muy habitual que se reduzca la salud sexual a cuestiones pequeñas que tienen que ver con la anticoncepción, con el aborto, con las infecciones, ¿no? Con la parte más de ginecología, obstetricia y menos en grande, pero nuestras consultas tienen que tener un espacio para poder atender todas esas cuestiones, no de forma residual, sino de forma completamente transversal e importante. Cuando tengamos el último módulo, en el que además yo también estaré, hablaremos un poquito de cómo está ordenado el sistema público sanitario y qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las derivaciones del circuito de primaria a especializada, ¿no? Hay un espacio en el que yo pueda derivar desde mi centro de atención primaria las cuestiones que tienen que ver eso con la pareja, con la identidad, con la orientación, ¿no? Y qué esfuerzos se están haciendo desde cada una de nuestras comunidades autónomas para poder atender eso en grandes. Es un poco como la idea. Y fijaos, por aterrizar esto un poquito más, si estamos hablando de que la sexualidad, perdón, de que la salud sexual es ese estado de bienestar respecto a las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, pues ahí es necesario que contemos con una serie de puertas que garanticen ese acceso, ¿no? Eso a lo que llamamos los derechos sexuales y reproductivos. Algunos de ellos tienen que ver con las cuestiones individuales, ¿no? La posibilidad de que podamos ser nosotros mismos, nosotras mismas y que nos podamos expresar, relacionar, vivir desde la autonomía, es decir, desde nuestro propio mapa y nuestras propias decisiones, con libertad, es decir, con seguridad, sin que nadie nos discrimine, sin que nadie
ejerza violencia sobre nosotras, sobre nosotros y con esa libertad. Y para eso, pues es necesario otras puertas que tienen que ver con las estructuras de la información y de los servicios, ¿no? Por una parte, es imprescindible el acceso a la información y a la educación, tanto sobre las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad como sobre los circuitos de acceso para poder atender determinadas cuestiones. Es muy habitual que alguien, luego hablaremos un poquito sobre algunos casos y en cada uno de los temas del resto del curso lo iréis viendo también. Es muy habitual que haya una persona con una necesidad y que de repente entre en barrena porque no sabe muy bien dónde tiene que ir, dónde tiene que acudir, cuál es el circuito, ¿no? Es necesario hablar sobre los temas y hablar sobre los circuitos de acceso también. Necesitamos servicios específicos, hablaremos un poco en el último módulo si tenemos que hablar de atender la sexualidad en el circuito de atención primaria, si todo tiene que pasar por centros específicos de atención a la sexualidad, si podemos caminar en paralelo, qué pasa con otras iniciativas donde también se atienden cuestiones de la sexualidad y cómo podemos empastar todo. Y por supuestísimo, pues las personas que son sujetos de derechos, que somos sujetos de derechos, pues tenemos que tener un espacio para conocer nuestros derechos, para reclamarlos, para defenderlos y para denunciar cuando no se están cumpliendo, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con espacios también de información, educación, no solo sobre los temas o los circuitos, sino también sobre nuestros derechos y nuestro derecho a ejercerlos también. Por hacer un resumencito, antes de meternos en cuestiones que ya tienen que ver con la atención, pues fijaos, he ordenado un poco este mapita en las dimensiones del hecho sexual humano, las posibles dificultades que podemos encontrar en nuestras consultas. Fijaos también que estamos hablando todo el rato de que la OMS nos está diciendo que la salud va más allá de la ausencia de dificultades, pero, y aquí he puesto yo todo dificultades, pero que también tenemos que pensar que ahí tenemos posibilidad de ayudar a las personas a estar bien y a estar mejor, aunque es verdad que es poco habitual que nadie nos consulte o se acerque a nuestros servicios para estar mejor. Normalmente suele estar vinculado a estas dificultades. Y como todo eso tiene que partir desde esta idea de la atención integral. Cuando digo de la atención integral, pues me estoy refiriendo a cubrir todas las dimensiones del hecho sexual humano, me estoy refiriendo también a entender la salud sexual desde ese enfoque biopsicosocial y además me estoy refiriendo a la conexión, interconexión, trabajo conjunto y en red de profesionales que venimos de disciplinas diferentes y lo que hacemos es sumarnos a la hora de atender. Avanzo un poquito para cerrar esta cuestión de la atención de la salud sexual, porque, claro, en realidad no vamos a... O sea, en ese mapita aparecían cuestiones muy específicas, pero podemos atender a cuestiones que tienen que ver con grupos de población concreto, ¿no? Fijaos, yo he hablado varias veces ya de la infancia, de la adolescencia, de la juventud como etapas clave para promover una salud sexual adecuada y grande y una vivencia de la sexualidad positiva. En nuestras consultas, estemos donde estemos, pues puede ser que recibamos demandas que están directamente relacionadas con la sexualidad o demandas que están indirectamente relacionadas con la sexualidad, o puede ser que veamos síntomas, condiciones, situaciones concretas, o puede ser que estemos trabajando directamente con personas que por el momento vital en el que se encuentran pues están viviendo determinados cambios, ¿no? Llámense pubertad o llámense menopausia o lo que sea. Fijaos que os hago también aquí una notita respecto a que en muchas ocasiones una dificultad sexual nos permite atender otro tipo de cuestiones, por eso también la importancia de la atención integral, ¿no? Ahora estoy pensando, por ejemplo, que es habitual que ante, yo qué sé, una rotura de un preservativo y la demanda de la anticoncepción de urgencia, pues podamos tirar y aparezcan cuestiones que tienen que ver con las relaciones de pareja, con cómo están negociando esas personas su relación, a veces cuestiones de desigualdades en la pareja, situaciones de violencia, etcétera. Y al contrario, ¿no? Que ante un diagnóstico de una enfermedad cualquiera o al prescribir un fármaco, bueno, pues podamos pensar en cómo va a afectar eso a la vida sexual de las personas, ¿no? Entendiéndolo una vez más en grande.
Y por cerrar esta cuestión, así como un poco macro de lo que tiene que ver con la salud sexual, pues yo creo que hay 3 ideas que son importantes. La primera, que todas las personas que acuden a nuestras consultas, sean del tipo que sea, son susceptibles de poder manifestar cuestiones y dificultades que tienen que ver con la sexualidad. La segunda cuestión tiene que ver con nuestras limitaciones en muchos aspectos que tenemos que poner sobre la mesa de una forma tranquila para que podamos ver cómo podemos resolver, que muchas veces, la mayor parte de las veces, tienen que ver con los tiempos que tenemos en consulta, con la presión asistencial y también con los espacios que hemos tenido para la formación y la capacitación. Y en ese sentido, pues estamos muy, muy, muy contentas de la acogida que ha tenido el curso y de que tantísimas personas estéis conectadas ahora mismo escuchándonos, o las personas que nos vais a escuchar en diferido, y ahí tendremos que ver si el momento en el que estamos nos permite atender aquello que está surgiendo o si tenemos que pensar en la derivación. Y tenemos que ver también, bueno, pues, qué permite o dificulta la estructura de la que formamos parte y que, por supuestísimo, no podemos obviar y a la que nos referiremos, insisto, en el último módulo cuando hablemos de legislación, políticas y de cómo saltar la brecha que a veces hay entre los grandes marcos y la realidad cotidiana. Y todo eso, pues podemos atenderlo de diferentes maneras. Yo os comparto un esquema porque quería que lo tuvierais en el PowerPoint cuando lo recibierais, pero no nos vamos a detener mucho en esto, simplemente lo voy a esbozar. Es posible que podamos atender la sexualidad desde un modelo, esto que normalmente se ha llamado modelo médico, ¿no? Desde la cura, la total relación entre causa-efecto, desde un modelo eso, donde lo importante es lo orgánico o lo biológico y donde hay poca posibilidad para lo psicológico o lo social y donde toda la intervención que se realiza desde la urgencia, desde el miedo y desde los riesgos. Eso es un tipo de modelo que me podéis comentar en el chat qué os parece, pero estoy casi segura de que a todos y a todas nos va a parecer que es un modelo incompleto. Hay aproximaciones que tienen que ver con un modelo más moral, ¿no? Que de alguna forma imponen una manera de vivir la sexualidad y donde todo lo que no es esa manera constituye como una amenaza contra la que hay que luchar, ¿no? Y este modelo, pues lo hemos encontrado históricamente vinculado a espacios religiosos, pero ahora mismo pues forma parte de eso que llamamos la agenda antiderechos, ¿no? Donde hay un montón de narrativas contrarias a que las personas puedan vivir su sexualidad de una forma, pues un poco como decíamos antes, libre, autónoma, etcétera. Vamos a encontrar también un modelo que es ese que llamamos modelo revolucionario, ¿no? Que más o menos lo que viene a decir es que tenemos que ejercer la revolución sexual y entonces la información y la educación tienen que ver con que todo el mundo se pueda liberar. Os cuento una anécdota. Hace poco iba en el coche, iba escuchando una entrevista a una sexóloga y entonces, sexóloga, coach, algo así, y entonces ella decía que tenía un programa se llamaba el poder de ti misma, este tipo de cosas que ahora están como súper de moda. Y entonces ella decía que tenía como algunas tareas para las mujeres con las que trabajaban y que una de ellas se llamaba un orgasmo al día. Entonces, bueno, pues dices, bueno, pues puede ser interesante porque así pues las mujeres se conocen, tal. Y yo pensaba, jolín, para todas las mujeres, obligatoriamente además, pensaba además, bueno, pues con grupos de mujeres con los que trabajamos, que son mujeres que tienen sus orígenes en otros países, en otras culturas, donde las normas que tienen que ver con la sexualidad son muy diferentes. Y yo pensaba, jolín, pues si pusiera ahora sobre la mesa esto con este grupito de mujeres en el que estoy pensando, pues quizá no volverían a ninguna sesión, ¿no? Entonces, fijaos, como este modelo, aunque tiene una parte que es muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver en cierta medida con normalizar la conversación sobre la sexualidad, en paralelo de alguna forma también pone trabas a las vivencias libres, ¿no? Y ahí tenemos que encontrar como ciertos equilibrios. Y ahí, bueno, pues os ofrezco un modelo que yo creo que es como el más interesante, que es esto que se ha llamado modelo biográfico profesional, tiene otros nombres también, que parte de un concepto de la sexualidad positivo y que parte de algo de lo que vamos a hablar justo ahora, de que es posible encontrar una relación de equilibrio, de conversación entre el profesional, la profesional y el usuario y la usuaria, de forma que a través de la aceptación de la persona
le podamos dar herramientas e información que le sirvan para mirarse y encontrar las respuestas que necesita en base a su sistema de valores y a su sistema de creencias, ¿no? Y en base a eso, pues poder resolver no solo lo que le está ocupando ahora mismo, sino poder resolver cosas que podrían venir en el futuro. Y ahí, pues este tipo de enfoque que es mucho más comprensivo, que es poco normativo, luego hablaremos un poquito de actitudes, quizá pueda como servirnos un poco. Os digo, os hago así un pica pica, un esbozo, sabiendo que tenéis más información en el PowerPoint y además os compartiremos una lectura sobre esta cuestión. Este modelo biográfico, profesional, comprensivo, pues parte de estas tres ideas, ¿no? La idea de que la sexualidad es algo positivo, que a veces parece que la sexualidad es como una especie de problema que tenemos que quitarnos de encima para que nos cuadren las cuentas. Además entiende que la sexualidad es algo dinámico, lo hablábamos antes, ¿no? Que hay una serie de etapas en las que hay determinados cambios, pero que además hay cambios en el día a día de las personas y esta idea de la sexualidad diversa, de las sexualidades en plural, os recuerdo como esta idea en la que entendemos que hay tantas vivencias como personas y nuestra función como profesionales va a ser acompañar a la persona en su momento dando pocas recetas y dando eso, pocas técnicas, ¿no? Muchas veces, contrariamente a lo que habitualmente se hace en otros espacios. De forma que pues todas las personas puedan conocerse, puedan reconocerse, puedan aceptarse y puedan relacionarse de una forma positiva, satisfactoria en estos tres niveles. Y aquí os pongo una notita, ¿no? ¿Cuántas veces en las consultas pues, de atención algo que tiene un componente clarísimamente psicológico, ahora estoy pensando en algunas dificultades eróticas, yo qué sé, dificultades con la erección, cosas de este tipo, se acaban resolviendo desde lo biológico, desde el medicamento, ¿no? Y muchas veces como la población en general, el otro día leía un estudio sobre esto y justo nos entrevistaban sobre esta cuestión, ¿no? ¿Cuántos chicos jóvenes de repente están buscando, demandando, comprando Viagra para una cuestión que para nada tiene que ver con o que no se resuelve a través del uso del medicamento, ¿no? Entonces, esa va a ser un poco como nuestra función y desde ahí pues vamos a poder hacer un montón de cosas. Vamos a poder informar y formar acerca de todos los aspectos de la sexualidad. Vamos a poder ofrecer recursos cuando son necesarios. Vamos a ofrecer una serie de conocimientos científicos para que cada quien encuentre sus respuestas. Vamos a poder normalizar determinadas situaciones y además hacer entender que la sexualidad tiene un repertorio gigante, casi infinito de expresiones. Vamos a promover actitudes positivas hacia la sexualidad. Vamos a promover eso, información, conocimientos a través de diferentes estrategias, a través de entrevistas, a través de esta herramienta del asesoramiento, a través de la posibilidad de introducir toques de educación sexual en la relación con el usuario o con la usuaria y muchas veces a través de la derivación a otros recursos en ese diálogo y ese trabajo conjunto con otros compañeros, compañeras de otros servicios. Y aquí, por avanzar un poquito, pues sí que me interesa que hablemos de esta cuestión concreta que es el asesoramiento. Entonces, decidme porfi si vamos bien, si está claro, no sé si alguien tiene alguna duda. Y de aquí a que terminemos la sesión podemos centrarnos en esta idea del asesoramiento. Yo os leo, ¿todo bien? Perfecto. Genial. Cualquier cosa, yo estoy pendiente de las preguntas. Fijaos, muy brevemente, cuando hablamos del asesoramiento, pues podemos remitirnos a Rogers, un psicólogo que en los 40 hablaba de algo que era la terapia centrada en la persona. No estaba hablando ni de los síntomas, ni de los traumas, ni de las soluciones, ni de nada. Estaba hablando de poner a las personas en el centro. Y de ahí, pues la propia OMS cada vez nos dice más veces que el asesoramiento es una metodología utilísima como herramienta de prevención. Os decía antes, cuando hablamos de asesoramiento no estamos hablando ni de dar consejos, ni de dar recetas, ni de convertir la sexualidad ni la erótica en una técnica, ni de dar información ni marcharnos, sino que estamos hablando de un contexto en el que profesional y usuaria entran en conversación y que sirve para muchas cosas, para hablar, para reflexionar, para mirarse, para explorar, algo que es muy útil para las cuestiones que son íntimas, como la sexualidad.
Y en esa relación que se establece entre profesionales y usuarios y usuarias, pues tenemos un profesional o una profesional que está informando, que está recogiendo, que está elaborando, que está devolviendo, y un paciente, que no me gusta nada esta palabra, usuario, usuaria, cliente, que lo que hace es tener un rol activo respecto a su vida, a su salud y a los compromisos que toma. Y entonces, precisamente como es una parte activa en ese proceso, pues de lo que se trata es de poder explorar sus necesidades, sus preocupaciones, los recursos que tiene y los que necesita, y establecer un espacio en el que a través de, voy a decir, tirar cañas, ¿no? De cañas de pescar. Pues vemos si esa persona vamos tirando, vamos abriéndole algunos caminos, vamos cuestionándola, vamos haciendo preguntas abiertas que la ayudan primero a tomar sus decisiones y segundo a resolver sus dificultades. De forma que estamos ante una herramienta que nos permite eliminar el paternalismo, los juicios en consulta y tener una relación bastante más respetuosa, y además lo que estamos haciendo es fomentar el compromiso activo de la gente con sus vidas, con su salud y con sus procesos, lo cual es fantástico. Desde el asesoramiento partimos de la idea de que todas las personas estamos capacitadas para resolver nuestras dificultades si se nos da la oportunidad para hacerlo y las herramientas. Y por eso lo que hacemos es establecer ese proceso de colaboración que nos permite, algunas de las cosas ya las esbozaba antes, ayudar en la toma de decisiones, resolver dudas y cuestiones, rebajar el nivel de ansiedad de la gente, porque cuando uno no expresa lo que le ocurre respecto a la sexualidad, pues a veces piensa que eso que le ocurre solo a él o a ella, y eso produce muchos agobios. Descubrir fortalezas, hacer a las personas conscientes de cuáles son sus actitudes y ayudarles a modificarlas, igual que a modificar sus comportamientos, proporcionar información, recursos, favorecer la prevención, ayudarles a entender la sexualidad, eso como algo positivo y valioso, y además nos ayuda a tirar del hilo. Con esto de tirar del hilo, pues me sirve un poco la metáfora esta de las cerezas, que tú coges una y suelen ir muchas enganchadas, pues con esto es exactamente igual. Muchas veces la demanda principal es muy explícita, muy concreta, muy urgente, muy relacionada con los riesgos, y resulta que al tirar un poquito del hilo encontramos un montón de cosas más que tenemos la posibilidad de poder abordar. Y ahí os lanzo algunas claves sobre, no nos vamos a detener en todas, pero como vamos a tener espacios para seguir hablando de asesoramiento, simplemente para que las tengamos en cuenta y podamos hacernos nuestro propio guión, entre comillas, de intervención. ¿Cómo recibo a las personas que vienen a mi consulta? ¿Qué les pregunto? ¿Qué les tengo que preguntar? Hay cosas que tengo que preguntar siempre, otras no. Cuando terminemos el curso os compartiremos como un protocolillo, ¿no? Que nos puede como ayudar en ese sentido. ¿Qué tenemos que chequear a lo largo de la consulta, ¿no? ¿En qué cosas tenemos que poner el foco? ¿En qué cosas nos tenemos que fijar? ¿Qué tenemos que contar? ¿Cuánto tenemos que contar? Que esto a veces, luego hablaremos un poco de esto, suele meternos como en líos. ¿Qué tenemos que reforzar de la persona? ¿Qué tenemos que reforzar de nuestra intervención? ¿Qué tenemos que tratar de evitar, ¿no? Con estas preguntas en mente, pues a mí se me ocurrían como algunas claves que seguro que no resultan nuevas, y me gustaría que pudiéramos aplicarlas a algunos casos concretos que traía, ¿no? Y que nos pueden servir de claves. Si estamos hablando de ese espacio de diálogo y de conversación, pues será interesante que tengamos ciertas habilidades de comunicación que nos sirvan. Si tenemos que tirar del hilo, mejor preguntas abiertas o semiabiertas que preguntas cerradas, que no nos permiten explorar nada. Mejor adecuar la respuesta a la persona que tenemos delante, a su contexto de muchos tipos, contexto educativo, socioeconómico, a cuestiones que tienen que ver con lo intercultural, con el género, etcétera, que tener un discurso único que igual no llega a todo el mundo. En ese sentido, la importancia de poder adaptar el lenguaje y los términos a la persona que tenemos delante. Muchas veces convertimos nuestras consultas en clases magistrales donde vamos ahí tucu, 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 y donde no hay esa posibilidad de conversación y de diálogo con el usuario y la usuaria. La importancia de vigilar nuestra comunicación verbal y no verbal, las expresiones faciales, los movimientos, los gestos, esto tiene que ver mucho con nuestras actitudes, ¿no? Muchas veces la parte cognitiva de nuestra actitud la tenemos como súper clara, y de repente
en la expresión, en lo conductual, se nos escapa un gesto. ¿Cuáles son los gestos y la comunicación no verbal de la persona que tenemos delante? ¿Está cómoda con esto que está hablando? ¿Tenemos que reforzar que se sienta más cómoda? ¿Está agobiada? ¿Está preocupada? ¿Le parece todo mal lo que le estamos diciendo? La importancia, luego hablaremos un poquito de esto, de reformular las demandas, ¿no? De asegurarle a la otra persona que estamos entendiendo lo que nos dice. Fijaos, algo tan pequeño como poder llamar a la persona por su nombre, ¿no? Y utilizar además, si estamos pensando también en cuestiones de inclusión, pues los pronombres que nos pidan, ¿no? Un poco al hilo también de lo que preguntaba Beatriz sobre las personas no binarias, pues es importante que lo pongamos sobre la mesa también en nuestra intervención. La importancia de garantizar que eso que nos está contando la persona no va a salir de allí, ¿no? Y esta cuestión que utilizamos habitualmente y que a veces como que casi pierde el sentido, que tiene que ver con la escucha activa, ¿no? La idea de poder escuchar, de poder empatizar con lo que la persona nos está diciendo, de eliminar todo esto que nos garantiza, ¿no? La intervención centrada en la persona, las suposiciones, los juicios, las riñas, el rol paternalista y, por supuestísimo, abrir el foco de lo que está ocurriendo y de lo que nos está contando esa persona. Y un poco en ese sentido, pues yo os traigo como algunos casos y me gustaría que a través del chat pues me pudierais decir qué os parece que está mal en esta conversación, ¿no? O qué está pasando respecto al profesional o la profesional que no cuadra bien. Os hago un resumito, ¿eh? Hay una usuaria que lo que le dice al profesional o la profesional que está en el servicio al que ha acudido que necesita la píldora del día después, que ha tenido un encuentro sin protección y que está preocupada. Entonces el profesional o la profesional dice, sin protección, madre mía, qué irresponsabilidad. Y bueno, ya estamos con lo de siempre. La anticoncepción de urgencia como la solución mágica a los errores. Y la usuaria se hace pequeñita, lo siento, fue un error, pero no me quiero quedar embarazada. Bueno, ya. Pero tenías que haber pensado en esto antes de actuar de una forma tan negligente, porque la anticoncepción de urgencia no es un juego, ni se puede utilizar así. Tendrías que consultar o considerar otras opciones. La usuaria dice que se ha asustado bastante. Bueno, pues por lo menos poco condescendiente, ¿no? Bueno, eso es un paso en la dirección correcta, pero tienes que tomar esto en serio y buscar otras opciones para no cometer el mismo error nuevamente. Tiene razón, debería considerarlo, dice la usuaria. Dice, de nada. Espero que esta experiencia te haga tomar decisiones más responsables en el futuro y si tienes más dudas o necesitas más información, no dudes en volver a preguntar. ¿Qué os parece esto? ¿Qué cosas veis aquí, regulinchi? Dice Diana que la profesional ha juzgado. Dice Ana que es una irresponsabilidad centrar todo en la responsabilidad, que hay un juicio, que hay un tono determinado. No sé si queréis añadir algo más. Y alguien pone aquí, os leo, que probablemente no va a volver a preguntar nada. Fijaos cómo cierra esta conversación el profesional o la profesional. Si tienes más dudas, no dudes en preguntar. ¿Pero va a preguntar algo esa chica, esa usuaria? Pues probablemente no, ¿no? Juicio continuo, paternalismo, dice Miguel. No sé si hay algo más. La ausencia de empatía, ¿no? Estábamos viendo al principio. Y, y dice Nadia que es triste y que ha encontrado muchos profesionales entendiendo de esa forma. Y yo cuando estaba escribiendo el diálogo también decía, jolín, pues qué exagerado. Y de repente se me venían a la mente pues situaciones en las que he visto cosas de estas, ¿no? Y aquí yo quería poner, os sigo leyendo, ¿eh? Quería poner el foco, porque luego hablaremos un poco de los juicios, esta idea del reñir, que tiene que ver, pero tiene como su propio espacio dentro de las claves del asesoramiento. Y aquí hay una cuestión importante que tiene que ver con que esa persona ha llegado hasta aquí y eso es un compromiso enorme con su salud que tendríamos que premiar y no reñir. Dice Diana que no le ha brindado asesoramiento en realidad, no le ha dado información y en realidad es que no se ha atendido nada de la demanda ni se ha aprovechado para tirar del hilo, ¿no? Creo que Diana puede querer ir por ahí también con el comentario. Entonces, claro, al final lo que ocurre en ese contexto de regañar, pues tiene que ver con que primero la persona siente que la forma en la que ha afrontado lo que le ocurre no es suficiente y que además, bueno, pues muy probablemente
no pueda volver a ningún sitio a buscar atención si es que la necesita, ¿no? Y en ese sentido, pues la alternativa podría tener que ver con todas estas cuestiones que estáis comentando, con ofrecer información precisa, con explorar. No sabemos qué es lo que ha ocurrido, no sabemos qué es lo que está pasando ahí, ni en esos encuentros, ni con ella, qué es lo que ocurre, por ejemplo, con, yo qué sé, con la negociación del método anticonceptivo, con la negociación del preservativo. Bueno, hablaréis en la sesión de anticoncepción, pero muchas veces como que pensamos que lo único que tenemos que explicarle a la gente es cómo se pone un preservativo. Hombre, pues quien más, quien menos, todo el mundo se lo sabe poner, pero quizá haya muchas cuestiones que tienen que ver con aprender a negociar, con adquirir habilidades interpersonales, de comunicación, etcétera. Falta de profesional, la usuaria no vuelve, está juzgándola, efectivamente. Os pongo otro ejemplo. Una usuaria que le dice al profesional o a la profesional que necesita hablar sobre un tema que es delicado, que hace un mes tuvo varios encuentros con diferentes parejas, que en algunos utilizó el preservativo, que en otros no, y que la regla se le ha retrasado, se ha decidido hacer una prueba de embarazo y ha dado positivo. Que ella sabe que quiere seguir adelante con el embarazo, pero que no sabe qué es lo que debe hacer ahora. El profesional dice, parece que no has tenido, que no has sido, perdón, muy responsable en cuanto a la anticoncepción y mucho menos en cuanto a tus prácticas. La promiscuidad sin precauciones rara vez lleva algo bueno y de todas formas, si estás decidida a interrumpir, bueno, pues te puedo informar. Y entonces ella dice, bueno, pues sí, entiendo que cometí errores, pero necesito esta ayuda ahora. ¿Dónde tengo que ir? Y el profesional dice, mira, puedes ir directamente a esta clínica, pero realmente lo que tendrías que haber hecho en el pasado es haber pensado en esto antes de meterte en la situación. Ya cuando vayas a la cita ya te van a informar sobre todo lo que necesiten. La usuaria dice, agobiada, ¿tengo que pagar por estos servicios? A ver, está financiado, pero como digo yo, no estaría mal que hubiera que pagar por ello para no utilizarlo como si nada. La usuaria con tristeza le da las gracias y de nada, espero que esta experiencia te haga pensar en tus decisiones de futuro. ¿Cómo veis esto? Pobre mujer, dice Cristina, necesita información veraz y que no la juzguen. No sé si queréis comentar algo más, igual que el anterior, ¿no? También hay un juicio, hay una regañina. Fijaos esta idea respecto al aborto, ¿no? Ahora recuerdo una campaña que iba justamente dirigida a esto, ¿no? Como desde el ámbito profesional tenemos ideas totalmente preconcebidas y distorsionadas sobre la propia realidad y los propios datos, ¿no? Esta idea de que las personas, perdón, que las mujeres que abortan tienen un perfil concreto que entra como en una serie de categorías y entonces volvemos como al prejuicio cada vez que atendemos una situación de este tipo, ¿no? En vez de pensar que las mujeres que abortan, pues en realidad son de muchos tipos, con pareja, sin pareja, de una edad, de otra. Dice Marta que muy fuerte, que debería pagarlo para no hacerlo más. Esto, bueno, Gemma que está por aquí seguro que se acuerda, el otro día hacíamos una formación y justamente salió este argumento, esta idea de que, bueno, el tema de la atención pues habría que reservarla para aquellas personas, comillas, que se han portado bien. Y ese era un comentario de una persona profesional, con lo cual, imaginaos dónde están como los límites. Ahí salía en la conversación en este curso qué pasa si alguien tiene un accidente y no se ha puesto el cinturón, etcétera, ¿no? Entonces, dice Nadia que no se está aportando el conocimiento a la persona y que solo se está emitiendo juicios de valor. Con lo cual, efectivamente, pues otra de las claves que tendríamos en el marco del asesoramiento, que probablemente tengáis en mente, pero que yo creo que siempre es bueno recordar y que nos ayuda perdón, también a construir así como las bases del curso. Esta idea de que cuando juzgamos a las personas con las que trabajamos, en realidad estamos creando barreras en el acceso, ¿no? Y lo que muy probablemente generemos es que nos mientan o no sean del todo honestas o que por miedo al juicio retrasen todo lo que tiene que ver con la búsqueda de atención. Muchas veces dentro de la intervención se avergüenza, ¿no? A las personas en vez de eso recibirlas y felicitarlas por haber tomado esta decisión de venir, etcétera. Entonces, bueno, pues la idea de que es nuestra responsabilidad ofrecer un ambiente seguro, un ambiente empático, un ambiente libre de juicios para que las personas puedan comprometerse de verdad con su salud. Dice Antonia que el profesional da su opinión y eso significa no ser profesional y que lo que debería ayudar es a encontrar soluciones. Igual hay cosas
sobre las que hay que volver para plantearse, pero no es necesario ni ridiculizarlas ni avergonzarlas. Es decir, podemos volver a qué es lo que está pasando en esos encuentros, por qué en algunos hay preservativo, por qué en otros no, con quién está teniendo esos encuentros. Podríamos explorar lo que nos diera la gana, si parten del deseo, si no. Es decir, ahí, en función de nuestros tiempos y nuestras herramientas, podemos aterrizar lo que sea, pero lo importante es que la persona no se sienta juzgada en ningún momento, porque si no estamos como espantándola. A ver qué os parece este. Ay, perdonad, que no me puedo mover yo ahora en las diapositivas, no sé por qué. Así, estoy bien. Una usuaria que está buscando información sobre anticoncepción porque quiere evitar un embarazo y entonces el profesional, la profesional le dice, pues claro, lo mejor para ti es el DIU, ya te voy a programar una cita para colocártelo y chimpún. Entonces la usuaria sorprendida dice, pero bueno, ¿es el DIU la mejor opción para mí? Que yo tampoco sé mucho de esto y lo que venía aquí era a que me explicaran más sobre las diferentes opciones. Y el profesional insiste y dice, el DIU es la mejor opción, es altamente efectivo y en la próxima cita te lo ponemos y te vas con él. Es el profesional el que decide en vez de la mujer, porque dice Marta, ¿por qué es lo mejor para ella? ¿La conoce acaso? ¿Lo da por hecho? Mandato totalitario, paternalismo. Estoy súper de acuerdo. Fijaos que muchas veces, aquí no hay información, dice Rebeca, estoy de acuerdo. Muchas veces esta idea de decidir por la otra persona o de hacer o de dar mandatos a veces es muy claro que lo estamos haciendo como en negativo, ¿no? Todas estas cosas, pero a veces fijaos que puede ser con toda la mejor intención del mundo y hay detalles que incluso se nos escapan, ¿no? Un poco volviendo a esta idea que os contaba antes del mirarse los genitales en el espejo, pues eso podría ser un mandato, ¿no? Hay que mirarse la vulva para conocerse mejor. Bueno, pues habrá que ver si esa mujer necesita o si es el momento o lo que sea. Dice Rebeca que no hay profesionales de este tipo. No sé si te refieres a que esa situación es difícil que se dé. Yo diría que lamentablemente, no voy a decir que, vamos, que todos los profesionales o que muchos profesionales o que la mayoría, pero sí que encontramos en nuestro trabajo cotidiano profesionales que tienen este tono. Lo que he puesto está muy en el paroxismo, muy en el polo, para que lo veamos muy claro y que podamos eso, establecer nuestras bases y nuestros acuerdos de atención. Pero sí que es verdad que hay muchos profesionales que tienen o que han hecho poco trabajo de introspección en ese sentido y de trabajo actitudinal y que ponen sobre la mesa sus opiniones y muchas veces eso, cuestiones que igual son más sutiles y que se nos escapan a todos y todas, ¿no? El otro día comentábamos en nuestro centro esta idea de habla con tu pareja como obligatoriamente. Bueno, pues igual es que hay momentos en los que no hay que hablar con la pareja, no sé, por poneros algunos ejemplos de cosas en las que podemos quedar. O por ejemplo, fijaos como muchas veces caemos como en recetillas mágicas, ¿no? Que tienen que ver con, os he puesto ahí un ejemplo, lo mejor para el orgasmo o en una relación de pareja, obligatoriamente para que funcione tiene que pasar no sé qué o lo que sea. Entonces simplemente eso, esta notita de cuidarnos a la hora de decidir por la otra persona porque no sabemos nada sobre ella, hasta que se lo preguntamos y ahí podemos acompañarla para que tome sus decisiones. Os pongo otro ejemplo, ¿vale? Un usuario al que le gustaría hacerse unas pruebas de VIH e infecciones y que abierta y honestamente le dice al profesional o a la profesional que lleva una etapa en la que, bueno, pues por lo que sea, por razones, pues ha salido mucho, ha tenido muchos encuentros sin protección y que quiere asegurarse de que su salud está bien. Fijaos que el profesional dice, eso es estupendo. ¿Podrías comentarme un poquito más sobre tu situación y tus preocupaciones? Y el usuario dice, claro, mira, he tenido varios encuentros sin protección y ahora lo que quiero es hacerme las pruebas para poner el contador a cero, asegurarme de que todo está bien y organizarme. Y el profesional dice, lo entiendo y te felicito, es genial que te comprometas con tu salud, fenomenal. Y además es súper importante que tomes las medidas para cuidar tu salud y es fantástico. Y le dice además, para hacerte las pruebas de VIH y otras infecciones, podrías acudir a un servicio específico que la Asociación Arcoiris X pone a disposición, perdón, del colectivo LGTBI. ¿Quieres que te dé tu contacto, que te dé su contacto? ¿Qué veis ahí? ¿Qué os parece?
Decía Pablo, yo creo que al hilo del casito anterior, em, que hay que informar del tratamiento para ser conscientes, las problemáticas que puedan surgir con las edades, etcétera. Quiero decir, tenemos que tener en cuenta la realidad de la persona. Dice Maite, pero ¿por qué da por hecho que es homosexual? Y entonces es verdad, dice Marta, este lo veo mejor. Tiene unas habilidades de comunicación estupendas, la intervención es más correcta. Fijaos que hay cosas que son muy interesantes en este asesoramiento. Hay cero juicio, en ningún momento está diciendo, fíjate, porque claro, es que normal que ahora vengas a hacerte las pruebas y has tenido todos estos encuentros y no sé qué, pero fijaos que hay algo, muestra interés, le da opciones sin juzgarle, pero un profesional, dice Alex, formado en el tema, que aún hay muchos que no lo están. Pero fijaos que hay un matiz que alguien ha puesto sobre la mesa, dice Antonia, efectivamente, que no está juzgando y efectivamente no lo está, pero está dando por hecho algo, que es que a este, a este usuario, ahora voy a eso, Miguel, a este usuario, pues lo que pues de repente le ha encasillado en una cuestión que tiene que ver con su orientación del deseo, por lo que sea que haya visto o por lo que sea que haya inferido. Fijaos que todos estos estupendos, muy bien, son formas también de normalizar, es decir, que podemos felicitar determinadas conductas o determinados compromisos o podemos alentar sin necesidad de premiar, porque tampoco somos quien para premiar, ¿no? O sea, que a veces establecemos, ahí está una cuestión de lo sutil. A veces ponemos sobre la mesa cosas que son normativas y que en realidad pues, podrían parecer que no lo son. ¿Por qué le da información el LGTB? Pues porque está presuponiendo un montón de cosas que a veces hacemos. Es decir, a veces damos información y datos, por supuesto, que tienen que ver, por ejemplo, con la identidad y la orientación. Fijaos la cantidad de mujeres que son lesbianas y que en las consultas de ginecología acaban teniendo que explicar al profesional o la profesional que tienen delante esto de las relaciones completas que todavía se sigue utilizando. A veces presuponemos cosas que tienen que ver con las vivencias, que tienen que ver con los roles o que tienen que ver con las prácticas. A veces presuponemos que alguien, porque nos esté hablando de una determinada forma, está entendiendo todo sobre el tema del que estamos hablando. Y a veces presuponemos también directamente que la otra persona nos está entendiendo y quizá no. Entonces ahí, fijaos como hay una pista interesante que tiene que ver con esta idea de no dar información y datos, por supuesto. Más allá de que efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo con vosotras y con vosotros, este asesoramiento va un poquito mejor, va un poquito bastante mejor. Vale, usuario que viene porque está muy, 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 muy agobiado, porque desde hace algunos meses tiene dificultades para mantener la erección en sus encuentros con pareja, que es algo que nunca le había ocurrido hasta ahora y que además está deteriorando la relación, está haciendo que se replantee las cosas, sobre todo su pareja, que es una ella. Y el profesional dice, a ver, lo primero de todo, calmarse, tranquilo, que aquí no pasa nada, que todo tiene solución menos la muerte. ¿Qué pensáis? Llevado al extremo una vez más, pero aquí seguramente haya claves interesantes. ¿Qué me decís? No será importante para el profesional, pero para este hombre seguro que tiene importancia. No debería darle tampoco importancia. Se está minimizando la dificultad, se resta preocupación, le va a poner más nervioso. Le está hablando además como si fuera su padre, dice Alex. Y efectivamente, pues muchas veces, tratando de acompañar procesos emocionales, lo que hacemos es invalidar emociones. Entonces, hay una idea que podemos trasladar que es, por una parte, lo que te pasa no es importante. Dice Alex que la frasecita de que todo tiene solución menos la muerte ya está muy oída. Esta en concreto, vamos, yo la he escuchado directamente en consulta tal cual. O sea, esta no es invención llevada al extremo, sino que es, vamos, real. Y hay otra idea que puede filtrarse que es que no tienes derecho a sentirte así. Es decir, que tú tendrías que sentirte de otra forma en este tipo de procesos. Y aquí pongo solo una notita que tiene que ver con los procesos más educativos, que es, por ejemplo, qué es lo que estamos haciendo cuando le decimos a la gente adolescente que esto del desamor, pues lo está viviendo fatalmente y que en realidad no es para tanto y que en realidad todos hemos sufrido muchísimo por desamor y que no merece la pena y cómo eso pues podemos estar haciendo entender que la forma en la que tienen de sentir no es legítimo o que es una chorrada, ¿no?
Dice Maite, aun cuando nosotros entendamos y nosotras que eso que está ocurriendo no es un problema gigante, sino que es una dificultad y que además es una dificultad común y que además le pasa a muchas personas y que además sabemos cómo acompañar eso para resolverlo. Es decir, que hay como formas diferentes de acercarse a esta cuestión. Os pongo un caso y os hago una pregunta sobre esto. Javi, chico trans de 23 años, que está preocupado porque intenta utilizar tampones cuando está con la regla y no ha podido meterlos en la vagina porque la vagina se contrae tanto que no puede introducir el tampón. Y además no ha podido, entre comillas, jugar, es decir, introducir ni juguetes, ni un pene, ni nada con la vagina en ningún encuentro erótico. Ha leído en internet que puede ser vaginismo. Aquí no os pongo ninguna opción de respuesta, pero sí que os quiero preguntar si os parece como un caso o una situación fácil o difícil de resolver, o compleja o sencilla. Y también os pregunto, no hace falta que me contestéis, pero si queréis también, si tendríamos las herramientas para poder abordar esta situación en lo conjunto. Muchas gracias, Eugenia, a ti también. Y nos vemos prontito. Sé que estamos como a punto de terminar. Os quiero robar, si no os importa, unos minutitos para que podamos cerrar la sesión, que al final parece que 1 hora y media es muchísimo, pero ya veis que se nos escapa enseguida. Dice Marta que es compleja y que pues muy probablemente, o sea, no, lo que quiero decir no es que las personas que estáis ahora mismo conectadas no tengáis herramientas para manejar esto, sino donde quiero poner el punto está en que muchas veces pues pensamos que podemos atender todo y que podemos con todo. Y entonces hay una cuestión que es importantísima que tiene que ver con que no tenemos que conocer todas las respuestas y que a veces el objetivo de la atención no es responder esa consulta en concreto, sino hacer que la persona se sienta respondida. Y a veces responder perfectamente a una consulta es directamente conectar con otros recursos. Y además os pongo otro casito u otra idea que tiene que ver con que a veces, incluso teniendo la respuesta, no la queremos dar porque de alguna forma boicotea nuestros objetivos. Os comparto un email que es real de un servicio de asesoramiento en sexualidad. No sé si será usted la persona adecuada para hacerle esta consulta, pero he visto anunciado un aparato en Internet llamado Crecepene, que se vende en la web crecepene.com y cuya finalidad es el crecimiento del pene. ¿Usted cree que el aparato puede ser efectivo? ¿Podría visitar la página y responderme dándome su opinión? Ya sé que el tamaño del pene no importa para nada, pero me haría un gran favor si me diera su opinión más sincera. ¿Qué pensáis de esto? Mientras os voy leyendo otras cosas. Está preguntando Cristina que tendríamos como que hacer una intervención grande, ¿no? Preguntar si sucede en otras situaciones, tal, incluso para poder derivar. Dice Nadia que ahí se necesitaría una atención multidisciplinar. Muchísimas gracias, Emilio, que, que nos dejas de desconectar, Emilio. ¿Qué pensáis de esto del crecepene? ¿Podríamos abordarlo? ¿Tendríamos que abordarlo? Claro, o sea, hay una respuesta que igual parte de ese modelo como más paternalista, cerrado, que tiene en cuenta pocas cosas, normativo incluso, que es decir, mire, el tamaño del pene medio es este, y entonces estos productos no sé qué, y entonces tal. Y entonces ahí estamos dando una respuesta que es parcial, porque no estamos ahondando ni tirando del hilo en lo que a esta persona le preocupa. Cuando alguien dice, sé que no es importante, pero si usted está mirando una página de Crecepenes, pues probablemente sí que lo sea, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver, ya hilo con cosas de las que hemos hablado antes, cuánto juicio ponemos, ¿no? O cuánto en serio nos tomamos determinadas consultas que igual nos pueden parecer que no hay nada ahí y resulta que hay un montón de donde explorar, ¿no? Y ahí podríamos ir desde diferentes sitios, ¿no? Dice Cristina que el producto ya por el nombre probablemente no sea muy científico, profundizar en el pero, para qué quiere que le dé la opinión sobre ese producto. Voy terminando y hilo con algunas de estas cuestiones y os cuento como un casito. Son ni 28 todavía. No me quiero extender muchísimo, pero igual eso, necesito robaros 5 minutitos. Amaya pasa el finde en las fiestas de su pueblo. El sábado por la noche se encuentra con Arturo, que no la había visto desde hace tiempo, se ponen a charlar, se ponen a bailar. Ella ahora mismo no sabe si se pasó coqueteando con él,
había bebido bastante y no se acuerda bien, y cuando ella le dice que va a acercarse un momento a su casa, él le dice que no se preocupe, que la acerca ella en su coche, una cosa lleva a la otra, acaban morreándose, metiéndose mano, y cuando ella quiere parar y decirle que eso no está bien y que no quiere nada más, él se cabrea, le dice que para qué calienta la comida si no se la va a comer, que es esta expresión terrorífica habitual, e insiste, insiste, insiste hasta que acaban teniendo penetración. Y cuando Amaya, en un contexto determinado X, que nos da un poco igual, comenta esto con una profesional, la profesional o el profesional le dice, Amaya, si es que esto es lo habitual de los tíos, Arturo no se pudo controlar en sus impulsos, se enfadó porque no obtuvo lo que quería, porque ya sabes cómo son los hombres, que actúan todos de manera irresponsable en situaciones como estas y se ponen agresivos si no obtienen lo que desean. ¿Qué os parece este asesoramiento? Dice Marta que vaya respuesta, que no es un asesoramiento. ¿Por dónde va esto? ¿Cuál es como el error, entre comillas, que dice Diana? Se está dando una opinión personal y además se está generalizando, ¿no? Y además, en una forma, porque hemos visto como un tipo de asesoramiento que lo que hace es victimizar a las mujeres y culpabilizarlas, y hay otro tipo de asesoramiento que tiene que ver con las generalizaciones, que tiene que ver con culpabilizar o con dar por hecho, pues eso, en este caso, que todos los hombres son iguales. Y esto es un ejemplo como también muy llevado al extremo, que nos puede ayudar a reflexionar sobre las generalizaciones que hacemos en consulta. Quizá no sobre esto, ¿no? Que ya sabes cómo son los hombres, cómo son las mujeres, pero ¿cuántas veces utilizamos en consulta cosas del tipo nadie o todo el mundo o siempre o nunca, ¿no? Que tiene que ver con esas generalizaciones y que nos dan como lío. Y un poco al hilo de lo que estaba comentando Diana, a ver qué os parece esta. Estoy pensando en comenzar a utilizar un método anticonceptivo, pero no sé por cuál decidirme. Y dice, en este caso, la profesional. La píldora, ya te digo yo que no, porque a mí me dejó el deseo por los suelos. Se ríe Cristina. ¿No? Tiene que ver con esta idea de las experiencias personales, ¿no? Esta idea de que muchas veces la experiencia personal, estoy de acuerdo con Nadia, nos ayuda a conectar, nos ayuda como una estrategia para empatizar, pero a la vez pues nos genera un montón de líos, ¿no? Y en ese sentido, fijaos, primero, es diferente contar algo por voluntad propia que porque alguien nos lo pide. Tenemos que ver dónde nos lleva esa opinión. Es decir, ¿es una opinión que nos ayuda a empatizar o es una situación que nos ayuda a empatizar o es algo que está estableciendo lo normativo respecto a la persona con la que estamos trabajando? Y tercera cuestión, fijaos, todísimas las veces que las personas con las que trabajamos tratan de ponernos sus decisiones en nuestro tejado. Primero, porque han aprendido que los profesionales son como los que mandan, ¿no? Entonces hay esa posibilidad de decirle a la otra persona que me diga lo que tengo que hacer, y a veces también desde el agobio que supone sostener una dificultad o una toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces alguien, sobre todo igual en contextos más, más específicos de atención, alguien pregunta, no, eso, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿No? Pero tú te tomarías la píldora o no te la tomarías, pero tú harías no sé qué, pero tú qué método elegirías de no sé qué. Y tenemos que ver cuáles son, os lanzo cosas, ¿eh? Cuáles son las experiencias que queremos contar, en qué situaciones, etcétera. Voy terminando para no quitaros tiempo. Fijaos, como hay una serie de palabras, pensando en otras claves para el asesoramiento, que de alguna forma como que van juntas, ¿no? Y las hemos hecho ir juntas cuando no tienen por qué. Esta idea del riesgo de embarazo. Hombre, el embarazo es una posibilidad, no un riesgo. Para algunas personas, quedarse embarazadas es algo que no coincide ni con sus deseos ni con su planificación, pero no podemos hablar de riesgo en general. O igual estamos hablando de embarazos no deseados cuando queremos hablar de embarazos no planificados, o igual nos hacemos un lío y hay gente que sigue utilizando las enfermedades de transmisión sexual, o está hablando de contagio en vez de infección, o está hablando de lo normal o de lo no normal, poniendo a la gente en una caja que determina sus vivencias, ¿no? O igual estamos hablando de problemas, esto es una cosa que igual puede suceder también, alguien viene para compartirnos una dificultad a la que no le ha dado tanto tamaño y de repente nos ponemos nosotras
hablar de problemas, ¿no? La idea de que las palabras que utilizamos, los términos que utilizamos, ponen ideas en la cabeza de las personas y pueden ser ideas fantásticas o ideas totalmente espeluznantes, ¿no? Por eso esta cuestión de ir revisándonos cuál es el lenguaje que utilizamos en los espacios que tenemos en los espacios que tenemos de atención. Y aquí, y con esto termino, fijaos que en la mayor parte de consultas que han ido saliendo y sobre las que hemos podido hacer un poquito de análisis, muchos de vosotros, de vosotras, poníais ahí en el chat la importancia de ahondar en determinadas cuestiones y de ofrecer a las personas otra información que necesitan aparte de eso concreto directo que nos están preguntando. Es decir, al señor que nos está preguntando por un crecepene, pues seguro que todos y todas se nos ocurren un montón de cosas que querríamos decirle. Oiga, que el pene en realidad dentro del encuentro erótico puede ser que esté o no. Que el tamaño del pene, que nos dice la ciencia, que no sé qué, pero que aparte en los encuentros eróticos tal, que todo nuestro cuerpo está hecho para sentir placer, aparte que la relación es tal, que la forma de expresar los deseos es infinita. Es decir, podríamos decir un montón de cosas. Y a esas cosas que utilizamos para vestir lo que queremos decir, lo llamamos perchas. Y ahí es importante que busquemos como algunos equilibrios. Es decir, entre lo que a mí me dice, en lo que a mí me transmite la persona que me consulta y lo que yo le devuelvo, pues están en juego nuestras importancias. Para esa persona es muy importante resolver lo urgente. Para mí es muy importante que todo eso se quede vestido en otra información. Para no irnos por un camino que es infinito y que hace que la otra persona desconecte, tenemos que buscar esos equilibrios. Y a la vez tenemos que tratar de, esto que llevamos hablando toda la sesión, de garantizar que las personas encuentran sus propias respuestas. Para eso tenemos que reformular lo que nos dicen, tenemos que contar esos procesos, tenemos que dar esas perchas y tenemos también que elaborar, devolver, ¿no? En esa conversación. Tú me das, yo solo transformo en otra cosa, te lo devuelvo a ver qué te parece y sobre eso vamos conversando. Obviamente para eso necesitamos tiempos. Siempre con algunas cuestiones que son transversales. Primero, la perspectiva de género. El hecho de que atendamos mujeres no significa que estemos aplicando la perspectiva de género. Entender la perspectiva de género implica entender que hay funciones, que hay procesos que afectan más y de forma diferente a los hombres y a las mujeres, que las mujeres tienen una vivencia y una gestión diferente a la sexualidad, que además los roles de género hacen que nos movamos, que no, que busquemos información, que no, que planteemos que no, y todo eso tenemos que ponerlo sobre la mesa a la hora de dar herramientas. La perspectiva intercultural, que atendamos a personas de otras culturas o que tienen sus orígenes en otros países, no implica que estemos aplicando esta perspectiva. Esta perspectiva implica tener en cuenta cuáles son las normas, perdonad que se me ha colado aquí una cosa que no es en el PowerPoint, ahora lo cambio antes de enviároslo, las normas que están presentes en ese país, en ese origen, cuál es la vivencia de la sexualidad, cuáles son los mandatos, cuestiones que tienen que ver con el matiz del lenguaje, qué términos podemos utilizar, qué términos no, cómo necesitamos esa traducción, no solo de términos, sino también de vivencias, de contexto, de marco cuando trabajamos con personas migrantes y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la perspectiva científica. Hablamos desde lo que sabemos y lo que la ciencia nos dice y no desde aquello que opinamos. Siempre desde la cuestión esta que os decía antes, y con esto cierro la sesión, de que muchas veces la verdadera atención va a tener que ver con que la persona se sienta atendida, con que entienda que hay una puerta abierta siempre que desea cruzarla y que puede venir. Y para eso, bueno, cuando hablemos de los servicios de primaria y también de los servicios específicos, pues vamos a ver las posibilidades que tiene el circuito de primaria para estas cuestiones también, ¿no? De conectarlo con otras cosas y con otras vivencias y con otras circunstancias, más allá de que atendamos en concretito en ese momento que tenemos la demanda, ¿no? Y a veces os decía, puede ser que la respuesta sea derivar a otro sitio y que la persona se sienta igualmente atendida, porque lo que estamos favoreciendo es, bueno, pues ese espacio de intercambio, de atención, de puertas abiertas que la persona puede utilizar. Y con esto, pues damos así un poco cierre a esta sesión. Hemos picoteado algunas cosas, simplemente por resumir algunas cuestiones. Hemos partido del concepto de sexualidad para hablar de que cuando todo eso está bien, estamos refiriéndonos a la salud sexual. Hemos hablado de que para que la gente tenga garantizada su salud sexual tiene que tener acceso a una serie de derechos que tienen que ver con la información, con la educación, con los servicios. Por eso estamos aquí.
y que además hay una serie de pistas sobre las que iremos profundizando en las siguientes sesiones que nos sirven de punto de partida sobre cuál es la relación y la conversación que queremos tener con los usuarios y usuarias con los que nos relacionamos. Me despido aquí y quedo a vuestra total disposición para lo que queráis. Ya os digo que en las siguientes sesiones iremos ahondando tanto en temas concretos como en grupos de población concretos y en cualquier caso nos vemos en la última sesión, en la del día 29, para seguir hablando un poco de cómo cerrar la brecha que existe entre los marcos generales, legislación, políticas y lo que ocurre en el día a día de nuestras consultas. Así que un abrazo, que tengáis buena tarde y muchísimas gracias por acompañarnos.